Muy buen día, tarde o noche, les saluda Abraham Silva, esperando que estén muy bien. Para invitarlos al tema del día de hoy, es sobre las vidas pasadas, sobre traumas, sobre esos sueños que no dejan descansar, y espero que me acompañes. Antes de comenzar, te invito a que si tienes alguna historia paranormal, me la hagas llegar en nuestra sexta dimensión @gmail.com. Sin más que decir, comencemos. Bienvenidos. Esto es la sexta dimensión. El tema del día de hoy es sobre la reencarnación y las vidas pasadas, sobre esos sueños que no nos dejan en paz. ¿Y por qué hago hincapié en la parte de los traumas? Esta parte la recalco porque mucha gente tiene fobias que no sabe de dónde salieron y por qué, que las tienen desde que nacieron. Por ejemplo, mucha gente le tiene fobia al agua, le tiene fobia a las ratas, a las cucarachas. Y son fobias que se desarrollaron en vidas pasadas. Se dice que nuestro cuerpo es una vestimenta que tiene cierto tiempo de vida. Por ejemplo, 100 años, 110 años. Pero el alma es la que es eterna. Entonces el cuerpo es la vida terrenal que tenemos. Podemos vivir 3 años, 50 años, 100 años, o podemos no llegar. Pero se dice que es por la vida pasada que tuvimos. Eso define muchos rasgos que tenemos en el presente a día de hoy. También, por ejemplo, lo que son rasgos agresivos. Mucha gente se dice que en su vida pasada fueron piratas o vaqueros, cosas así. O que si tienen rasgos muy, muy blandos, muy amables, muy carismáticos, que en su vida pasada fue algún pastor, alguna persona que hacía labor social, no sé, que ayudaba a la gente. Entonces todo eso tiene que ver en nuestra vida. Por eso recalco lo de las fobias, porque también eso tiene que ver. Hay gente que se ha tomado la hipnosis, que es la forma un poco más sencilla de recordar las vidas pasadas directamente, que se dice que se guardan en el hemisferio derecho, donde es la creatividad, la conexión con los seres de luz. Entonces se dice que de ese lado es donde se guarda lo ambiguo, lo pasado, lo que no recordamos a detalle, pero que se presenta, por ejemplo, en sueños. Y se dice que nosotros somos seres multidimensionales, que existe la primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y nosotros estamos viviendo en la tercera, terrenalmente vivimos en la tercera dimensión, mientras estamos vivos. Podemos cruzar entre dimensiones, los sueños nos hacen cruzar en esas dimensiones, pero solo son lapsos cortos. También hay déjà vus que son recuerdos del futuro, por decirlo así. Digamos, tú tienes 30 años, pero a los 14 años soñaste algo que estás haciendo en ese momento cuando tienes 30. Estás doblando la ropa y la avientas a la cama y dices, esto yo lo soñé cuando tenía 14 años. O sea, a los 14 años soñaste algo de cuando tenías 30, pero no lo recordabas. Y eso pasa mientras estás despierto. Esos son los déjà vus, cuando estás despierto. Y en los sueños también cuando estás ya en el máximo nivel de profundidad, pero el sueño se vuelve a presentar varias veces y es cuando ya te llama la atención y quieres ver qué es lo que está pasando. Y al igual con esas enfermedades, esos traumas, mucha gente recurre a la hipnosis para ver su vida pasada. Y resulta que si por ejemplo tú le tienes miedo al agua, moriste ahogado, o en la plancha de un barco pirata te obligaron a saltar a los tiburones y por eso tienes fobia al mar abierto, a meterte a lo profundo. O si tú le tienes miedo a las ratas, es porque te enterraron vivo y las ratas te empezaron a comer y pues tú no pudiste salir, ese fue tu final. O también se dice que te preocupas por personas que no están, que tú tienes un sentimiento de preocupación, que no puedes dormir, que no puedes comer porque extrañas, y te dan en pequeños lapsos. O sea, no siempre estás pensando en ellos, pero a lo mejor en tu vida pasada fueron tus hijos los que se murieron, o fue tu mamá que por un error tuyo, tú lo sientes que fue un error tuyo, y eso te hace que no puedas hacer cierta actividad porque te sientes culpable. Y entonces por eso recurren a eso de la hipnosis, que es la vía más sencilla, entre comillas, de lograrlo, porque entre sueños es muy difícil, o uno concentrándose. Sabemos gente que no estamos conectados, sabemos gente que sí estamos conectados al plano astral o a otras dimensiones, y es más fácil, pero hay gente que tiene que recurrir a la hipnosis con alguien más para que los ayude, alguien que sea un profesional, que tenga experiencia en eso y que sepa el camino para llegar a esos recuerdos que están en lo profundo.
Pero también se dice que tenemos muchas oportunidades. Se dice que son 382 oportunidades para enmendar los errores del pasado o las fobias. Si tú hiciste algo mal en tu siguiente vida, vas a tener esa sensación, ese sentimiento de arreglar algo que ya pasó. No lo vas a recordar a detalle, pero vas a tener ese sentimiento. Algo que te va a lo mejor no permitir dormir en las noches o cosas por el estilo, algo parecido. Y también se dice que, por ejemplo, un familiar que está contigo en esta vida, en la vida anterior no fue un familiar precisamente. Que nos topamos personas en nuestro recorrido por la vida y esas personas son las que a lo mejor regresan con nosotros. Por ejemplo, tu jefe, tú te llevabas muy bien con él, le trabajaste 35 años sin parar y de repente ya en otra vida es tu hijo. Y tú dirás, pero ¿por qué yo llegué primero? Ya con 30 años tuve a mi hijo y puede que sea tu jefe de la vida anterior, pero es porque a lo mejor nosotros nos fuimos jóvenes en la vida pasada y nuestro jefe se quedó viviendo 100 años, 80. Nosotros nos fuimos a los 50, entonces por eso nosotros llegamos primero que ellos. Y como digo, o sea, no tienen que ser familiares, son personas cercanas, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo que nos convivimos mucho tiempo con ellos y nos relacionamos mucho, la familia del corazón, como así lo decimos, que la de sangre es con la que nacemos, tíos, primos, abuelos, y la familia del corazón es la que nosotros formamos, amigos, compañeros de trabajo que se convierten en hermanos, todo eso. Y también tocando el tema de los sueños, regresando a esa parte, tenemos sueños con rostros de personas que no conocemos. Por ejemplo, tienes un sueño y dices, esa persona siento que la conozco pero no alcanza a ver el rostro. Es porque se dice que cuando pasamos al plano astral para volver a regresar, que nos venimos con un grupo de almas y nos borran los recuerdos. Pero es como te digo, por eso recurren a la hipnosis, porque se quedan algunos recuerdos ahí como una computadora. Cuando tú la formateas, no se borra todo al 100%, hay manera de llegar a recuperar archivos. Así sería el cerebro. Nos borran todo, pero hay manera de recuperar algunos recuerdos que no se borraron por completo, que ahí se quedaron encriptados en la mente y solo un profesional puede tener acceso a ellos, nos puede ayudar. Y hay psicólogos que también dicen acerca de cómo mucha gente define a la perfección un lugar, que puede darte datos históricos correctos, que si la persona te dice, bueno, ha habido casos que salen en documentales, por ejemplo, la persona, él nace en México, pero dice que en Francia, él vivió en tal año, 1952, por ejemplo, un niño de 3 años que no ha visitado Francia, que dicen que estamos en los 2, 3 años, todavía estamos más conectados a lo astral, pero por ejemplo te define que había una casa que vivía con tal persona, que trabajaba en tal lugar, y tú lo consultas o los investigadores lo consultan al momento de hacer el documental, de ir a investigar, y resulta que sí existió las personas, los lugares y los trabajos que él decía, las empresas, por ejemplo. Y mucha gente ya está creyendo un poquito más acerca de esto, pero sigue habiendo un poquito de desconfianza en estos temas, porque por ejemplo también los fantasmas, ellos están aquí, son almas que no todas las energías son positivas, pero se dice que las almas sí mantienen esa positividad y se quedan en el plano terrenal por alguna razón. Por eso se dice también que cuando una persona fallece hay que hablar con el cuerpo, y más que nada cuando son accidentes trágicos que pasan en un segundo, que a lo mejor la persona no se dio cuenta que ya se había ido del plano terrenal. Los forenses o las personas que están ahí hablan con ellos y les cuentan que ya fallecieron, que vayan a descansar, y les cuentan cómo fue el accidente. Y a lo mejor el cuerpo físico pues ya no puede escuchar, pero el alma se dice que pertenece al lado izquierdo algunos momentos antes de partir y él puede escuchar todo. También en ese tema nosotros nos volvemos muy egoístas. Por ejemplo, si se va un familiar, nosotros le lloramos cuando está en vida. Si la persona se fue enferma y tiene tiempo de despedirse, muchas veces nos puede rogar, implorar que lo dejemos ir y nosotros no vamos a querer por nuestro egoísmo. Él ya va a pasar a un plano donde va a dejar de pagar facturas, va a dejar de pagar agua, luz, internet, ya no va a tener que trabajar, ya no va a tener que comer para estar feliz. Él ya es libre. Los que nos quedamos en la verdadera tortura somos nosotros. Entonces por eso dice que el egoísmo también a veces hace que el alma de esa persona se aferre al plano terrenal, porque les damos preocupaciones que ellos ya no deberían de tener y los hacemos a que se anclen aquí. Y ya después de eso ellos ya no pueden trascender. Entonces por eso se dice que cuando una persona, un familiar, se despide de nosotros, lo dejemos ir, que cuando él esté vivo le agradezcamos y le demos la opción de que él parta feliz,
que le agradezcamos por todo el tiempo en la tierra, pero ya, hasta ahí, que lo dejamos él trascender al plano que él tiene que regresar al multidimensional. Nosotros nos vamos a quedar aquí y algún día nos los vamos a alcanzar. Pero por ejemplo, sin tocar el tema de religiones, muchos piensan que vamos al cielo o en las mitologías al Valhalla, pero pues muchas veces esa alma trasciende y rápidamente vuelve a tener otra vida. Y ya sabes, si tú tienes algún trauma, alguna fobia, puede que esa sea la respuesta, que no lo puedan curar los doctores, sino que los psicólogos o los hipnotistas puedan ayudarte. Y si tienes alguna historia, recuerda que me la puedes hacer llegar a nuestra sextadimensión@gmail.com. Cualquier historia paranormal, esotérica, es bien recibida. Te quiero invitar a que me sigas en redes sociales. Nos encuentras como Nuestra Sexta Dimensión, Facebook, YouTube, Instagram, en Anchor y Spotify. Ahí nos puedes escuchar. Me despido ahora sí y espero que nos veamos en nuestras próximas pesadillas. Hasta la próxima.